Ayer leía una noticia en el sentido de que las mujeres indígenas y rurales oaxaqueñas víctimas de violación no tienen acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, pues es inexistente en las comunidades de la entidad y únicamente se puede adquirir en las farmacias de la ciudad, lo que viola la norma oficial mexicana relativa a la violencia familiar sexual contra las mujeres y criterios para la prevención y atención. Es decir, saco a colación este ejemplo porque me permite evidenciar la gran diferencia que existe en este país, ¿no? O sea, lo que puede suceder, lo que sucede acá en la capital, de que incluso una joven acompañada de un tutor puede acceder a la interrupción legal del embarazo, y lo que sucede con las indígenas mexicanas, las oaxaqueñas, que ni siquiera pueden acceder a una pastilla de anticoncepción de emergencia luego de una violación, ¿no? O sea, y ya ni qué decir a la interrupción del embarazo que le correspondería, ¿no? Etcétera. En ese sentido, traje a colación esto porque evidencia la violencia de género presente en nuestras sociedades latinoamericanas, sobre todo, ¿no? Es una manifestación más extrema de un patrón cultural, muchas veces aceptados, de disciplinamiento femenino. Esa moral tradicional de género que establece que las mujeres no son dueñas de su cuerpo, ni de su sexualidad, ni de su reproducción, es el cuerpo para otros. Recordando al doctor Vázquez, sin derecho a la privacidad. En esa medida, y además, este desabastecimiento tanto de la pastilla de anticoncepción de emergencia como en general de los métodos anticonceptivos que ha venido sucediendo a lo largo de los dos últimos gobiernos del PAN, que ya se ha expresado en las encuestas, en la encuesta nacional de dinámica demográfica, sobre el crecimiento de la falta de atención, ¿no?, a la demanda de métodos anticonceptivos, porque no se provee como antes se proveía, ¿no?, en el sector público de salud. Tiene que ver básicamente con esto que es el tema fundamental, el eje de nuestra discusión esta tarde, que es el Estado laico y el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? O sea, cómo esa moral religiosa interviene, ¿no?, en las políticas públicas, ¿no?, que no son ejercidas en función de lo que es un Estado laico, sino en función de las creencias religiosas de los políticos, de los hacedores de política, de los funcionarios. Entonces, vemos ahí una gran contradicción entre que podríamos decir que México, a nivel latinoamericano, es el país que inició más tempranamente, ya a mediados del siglo XIX, el proceso de separación Estado-Iglesias. Asimismo, en cuanto a reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, en la Ciudad de México fue el primer lugar en legalizar las uniones de personas del mismo sexo acá en Latinoamérica, y uno de los pocos cuya capital, el Distrito Federal, está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, este proceso de construcción de la laicidad y el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos no es lineal ni ascendente, como lo hemos visto, y junto con estos avances señalados también se dan muchos retrocesos, ¿no? Se dan retrocesos tanto a nivel legal como a nivel de la provisión de los servicios de salud reproductiva, la implementación de las políticas públicas que en un inicio efectivamente tuvieron ese afán de limitar la población, ¿no?, pero que de alguna manera que se evidenció en el aumento del uso de métodos anticonceptivos, en la baja muy grande de la tasa de fecundidad, ¿no?, en las mujeres mexicanas, y que, como todo
proceso social, no es ambiguo, ambivalente, contradictorio, ¿no? Sujeto, es un campo en disputa, en el cual por un lado nos enfrentamos y negociamos y avanzamos, retrocedemos, y se incorporan nuevos actores, nuevos lenguajes, nuevos modos de presentar de repente los mismos viejos argumentos, pero ya ahora disfrazado de un lenguaje de derechos, como cuando desde la jerarquía de la Iglesia Católica se dice que se van a proteger los derechos de los no nacidos, ¿no? En esa medida, me parece importante que reflexionemos sobre eso, ¿no? O sea, cómo junto que a los avances que se han dado en el Distrito Federal, se han realizado en contraposición cambios constitucionales en 16 estados que pretenden evitar cualquier modificación, y más ha significado un retroceso, ¿no? en la defensa de los ejercicios de los derechos de las mujeres, respondiendo al activismo político, ¿no? de la alianza de la jerarquía de la Iglesia Católica, además en contubernio con los diversos partidos políticos, como ya lo dijo el anterior ponente, de toda la gama de derecha, izquierda, centro, etcétera, pues todos, ¿no? Han intervenido en esa alianza por la idea equívoca de que el voto popular, ¿no? En la medida que la población mayormente es cristiana, pues si ellos establecen esta alianza, van a tener una mayor votación. Bueno, esto como introducción para más o menos señalar lo que entendemos como laicidad, citando a Roberto Blancarte, como un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos, ¿no? Y otros principios fundamentales de la laicidad son el respeto a la libertad de conciencia, la autonomía del Estado respecto a las doctrinas y normas religiosas y filosóficas particulares, así como la igualdad real de todos los seres humanos y la no discriminación directa o indirecta. O sea, desde una perspectiva histórica, la laicidad es un proceso de transición de formas de legitimidad sagrada a formas ciudadanas o basadas en la voluntad popular, lo cual sienta las bases para una posterior relación entre laicidad y democracia. Y bueno, esta evolución, este avance, retroceso, este proceso de laicidad que se construye cotidianamente e históricamente de acuerdo a las características particulares de cada sociedad, de cada estado, pues obviamente como eso mismo presentan distintas características y muchas diferencias entre países, como entre los propios estados de nuestra república, ¿no? O sea, ya les comenté, ¿no? sobre la gran desigualdad que existe entre qué rápido se pasó el tiempo. Bueno, la gran desigualdad que existe entre, por ejemplo, entre Oaxaca, y si nos referimos a los indicadores económicos, sociales, etcétera, lo que existe entre las zonas indígenas y las zonas de la capital del país. Lo que yo quería, en todo caso, enfatizar es también la ligazón entre lo que son los derechos sexuales y reproductivos y la laicidad, ¿no? El ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos supone que debe existir libertad e igualdad, y particularmente libertad de conciencia, que es uno de los principios fundamentales de la laicidad. Y en ese sentido, el Estado tiene la obligación de preservar esa libertad frente a cualquier amenaza, garantizando el derecho de todas y todos, especialmente la minoría, a vivir de acuerdo con sus creencias. Esta libertad de conciencia no puede ser normada por el Estado, al contrario, debe ser garantizada para que los miembros de la sociedad actúen conforme a sus pensamientos y creencias. El único límite consiste en no vulnerar el derecho o la libertad de otras personas. En un Estado democrático, el gobierno responde al pueblo y sus ciudadanos, y no a las instituciones religiosas. La soberanía popular, a través de los mecanismos de representación, es la única que puede
definir lo que es válido legalmente. En consecuencia, los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos, defendidos y garantizados a través de las leyes que se emiten sin que puedan ser reconfigurados o limitados por alguna otra fuente alterna, cito a Roberto Blancarte en Retos y Perspectivas de la Laicidad Mexicana. Bueno, yo además de estos, digamos, lineamientos conceptuales, quería reflexionar también sobre cómo los nuevos modos de intervención, digamos, cómo se entrecruzan digamos, los ámbitos de la religión y la política, que se supone que en una sociedad secularizada, en un Estado laico, deberían estar separados, ejemplificando, por ejemplo, que en estas coyunturas en las que se ha dado la ampliación del reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México, como pueden ser la interrupción legal del embarazo o el reconocimiento de personas del mismo sexo, como no solamente desde la jerarquía de la Iglesia Católica, pues se ha habido obviamente una andanada en contra, sino también organizaciones sociales afines a la Iglesia, como el Consejo de Analistas Católicos de México, como el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, señalaron que iniciarían un plan de resistencia pacífica para pedir pronunciamiento al gobierno federal, intervención ante los tribunales, es decir, desde diversos frentes, no solamente desde el púlpito, sino también desde organizaciones de la sociedad civil afines a ellos. Se ha presentado digamos, esta presencia política para cambiar estas leyes, ¿no? Una primera conclusión a la que llegaría es desde que las posiciones conservadoras realizan acciones concertadas desde distintos ámbitos religiosos, jurídicos, sociales e institucionales, partidos políticos, órganos oficiales de nivel federal, para oponerse a cambios legales que reconocen derechos sexuales y reproductivos, haciéndose necesario reflexionar sobre las nuevas fronteras entre lo político y lo religioso, especialmente en el campo de la sexualidad y la reproducción, considerando además que en México, como en otros países de América Latina, se hace presente un activismo en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ya no solo desde la jerarquía, sino también de organizaciones sociales afines al conservadurismo, que entran en el espacio político democrático para defender sus intereses, fenómeno calificado como secularismo estratégico por Juan Marco Bayoni, un teórico argentino, y caracterizados estos por la exclusión e intolerancia a los que no comparten sus valores y visión del mundo, complejizando aún más este escenario político y desafiando la manera en que el Estado laico garantizaría la libertad de conciencia y las libertades civiles. Y otra cosa más que quería mencionar es que tiene esto que ver con la debilidad de nuestras instituciones, ¿no? Como le decía, los avances se han dado a nivel federal o en la capital de la República Mexicana, pero no sucede lo mismo a nivel de las entidades federativas, en donde la laicidad del Estado mexicano está cada vez más amenazada y sometida a cuestionamiento por una acción concertada desde la jerarquía de la Iglesia Católica en alianza con gobernadores de diversos partidos políticos, y que constituye una respuesta a estos logros obtenidos en el Distrito Federal. El tema principal de esta alianza conservadora en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que se expresan concretamente en la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, se circunscribe en un contexto más amplio que aborda los límites de los ámbitos públicos y privados y la reconquista del escenario político por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, que al menos en la historia mexicana fue motivo principal de una guerra civil en el siglo XIX y de varias décadas de violencia y anarquía estatal. En ese sentido, si bien podemos suponer la existencia de lógicas diferenciadas de las esferas de la religión y la política, observamos una nueva juxtaposición de las mismas en pleno siglo XXI, en un escenario de disputas y negociaciones en donde la jerarquía de la Iglesia Católica interviene de manera exitosa en la política de los estados para tratar de imponer a toda la
sociedad sus valores y normas morales. Facilita esta intervención una democracia, entre comillas, estancada, con graves problemas en cuanto a violencia generalizada, debilitamiento del Estado de Derecho, la desconfianza ciudadana que no logra ser canalizada a través de los mecanismos de representatividad y del sistema de partido, y la emergencia de, entre comillas, autocracias estatales, gobernadores, y que existió anteriormente, luego de la independencia y durante la mayor parte del siglo XIX, y también al término de la Revolución de 1910. Así podemos señalar que la construcción de la laicidad no es un proceso irreversible ni lineal, tiene avances y retrocesos y está ligado a los procesos de construcción de los estados de derecho, siendo posible hablar de grados o niveles de laicización. Y tanto los estados como las organizaciones de la sociedad civil son los actores llamados a impulsar dicho proceso. Asimismo, la academia y los centros de investigación deben seguir investigando, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, a fin de señalar la porosidad en los límites de la esfera política y religiosa y la compleja y difícil demarcación de fronteras, sujetas a permanentes disputas y negociaciones en donde se juega el futuro de nuestra incipiente democracia. Gracias.